Ahí están escribiendo por el chat que no se está escuchando. Bueno, buenas noches a todos. Nos disculpan los problemas técnicos que tuvimos al principio con el sonido. Como les decía al principio que no me escucharon, qué gusto podernos conectar por este espacio que la Iglesia ha creado con el fin de acercarnos a ustedes, acercar a todos los líderes de la Iglesia a ustedes y poder conocer un poco del testimonio de lo que Dios ha hecho en vidas comunes y de donde Dios ha obrado sobrenaturalmente en cada uno de ellos. Entonces, vamos por favor al siguiente video y después del video voy a presentarles nuestros invitados. Con una diversidad étnica, social y cultural, en Colombia subsisten alrededor de 48 millones de habitantes. Durante muchos años, Colombia se vio envuelta en conflictos de todo tipo. La violencia ha sido un actor protagonista, siendo la población infantil la mayor afectada. Pero hoy se vislumbra una luz de esperanza. La Fundación Misericordia, ¿Solucionado todo? Amor y Servicio. ¿Ya se solucionó? La Fundación Más ¿Sí? nace a partir del dolor ante la indiferencia y la ¿Qué pasó? desigualdad en nuestro país. En la actualidad, la Fundación sostiene un total de 8 internados, con instalaciones en Bogotá, Cali, Medellín, Montería, Cúcuta, Neiva, Armenia e Ibagué. Niños que crecieron en la violencia, maltrato físico y psicológico, la explotación laboral, la agresión sexual, el hambre y el analfabetismo. Estamos orando por eso para que siga dando esa bendición al Señor. ¿Listo? Ok, ahora como estoy, ya, pasada de frente. ¿Listo? Los niños pueden escoger la carrera que más les apasione y estudiar en la universidad de su elección. Varios terminaron sus estudios en países como Argentina, Francia y Estados Unidos. Estamos muy agradecidas por todo lo que han hecho por nosotras, por todo lo que Dios ha hecho con nosotras y que Dios los sigue usando. De igual manera, la Fundación extiende su mano de manera significativa a madres cabeza de familia, estudiantes con bajos recursos, viudas, ancianos, y familias necesitadas. Queremos construir más hogares y llegar a la mayor cantidad de niños. Así que la misión aún continúa. Necesitamos de tu ayuda para cumplir los sueños de más niños. Te invitamos a que hagas parte de la Fundación Más.
Bueno, ya después de haber solucionado todos los problemas técnicos y de rigor que a veces ocurren en estos espacios, porque no somos profesionales en la materia, vamos a continuar entonces con este lindo espacio, charlas con el pastor. Veo que los TMTs están muy activos en el chat, que están participando, están enviando muchos mensajes. Bienvenidos todos. Aquí aparece, uy, aquí aparece muchísima gente. Parece mucha gente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar entrada a nuestros invitados, Giovanni y Carolina, líderes del ministerio TMT de Casarroca, Armenia. ¿Y qué tal si ponemos muchos me gusta, ponen muchos emoticones ahí en el chat? Porque realmente nos sentimos muy honrados que nos hayan aceptado la invitación, ellos personas tan famosas, tan solicitadas, y que estén acompañándonos en esta noche. Dios los bendiga, bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. Y bueno, cuéntenos un poco sobre su vida, cuéntanos Carolina, Giovanni, sobre la vida de ustedes, y vamos dirigiendo la entrevista en la medida que vamos avanzando. Bueno, pastor, primero darle las gracias. Para nosotros la verdad es un honor estar acá y pues poder hablar un poquito de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. De pronto a veces le contamos a los chicos de TMT que nosotros les podemos hablar mucho de las maravillas del Señor, no porque lo hayamos hecho bien, sino al contrario, porque hemos cometido muchos errores, pero el Señor en su misericordia ha sido generoso con nosotros. Sí, pastor, es una alegría estar aquí para nosotros, pues porque más que contar de pronto lo que nos ha sucedido y lo que hemos vivido, es contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno, qué bendición tenerlos con nosotros de nuevo. Y aquí este chat está que se estalla de tantos mensajes. Qué bendición. Bueno, entonces para dar entrada ya a la entrevista y al testimonio de ustedes, quisiera conocer de la vida de ustedes, dónde nacieron, dónde pasaron la mayor parte de su vida. Cuéntenos un poco sobre la profesión de ustedes. Sé que ustedes, siendo muy jóvenes, porque son personas supremamente jóvenes, hoy en día son pensionados, aunque Giovanni trabaja con nosotros en el Nuevo Gimnasio Cristiano, pero goza de una pensión. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco para que nosotros podamos conocer un poco de esa historia? Bueno, sí, pastor, gracias. Pues empiezo yo, digamos como que siempre he escuchado al Señor. Desde los 6 años mis papás se hicieron cristianos. Entonces, pues de muy pequeño yo empecé a ir a la iglesia, a conocer del Señor. Cuando era muy niño, en la banca de una cocina que había, yo me paraba y lo que escuchaba el domingo iba y lo predicaba otra vez para que escucharan los vecinos. Pero digamos como que esa era lo que tenía en ese momento en mi corazón. Crecí de verdad conociendo de pronto mucho de religión, pero no tenía una relación yo con el Señor. Era como esa fe prestada de mis papás. Entonces, pues, digamos, siempre escuché del Señor, tenía temor de Él, pero realmente, pues, era influenciado por mis padres. Cuando ya de pronto podía tomar más uso de razón de lo que yo quería hacer, empecé como a investigar otras iglesias, de pronto donde estaba y donde había crecido, muchas cosas eran pecado. La primera vez fui al cine, tenía 17 años, fui con un compañero del colegio a ver una película, en esa época se llamaba Riesgo Total, y cuando salí dije, Señor, yo pequé, y entonces en esa inquietud fui a Casarroca. Empecé a escuchar el programa de Hechos y Crónicas, me gustaba mucho, digamos, cómo daban las enseñanzas, pero en ese buscar también me empecé a apartar del Señor, porque empecé a mirar lo que daba el mundo de pronto y lo que daba la iglesia, y pues el no estar, digamos, como firme
me llevó a que empezara con un noviazgo, por ejemplo, que no era cristiano, y empezar, digamos, como a alejarme un poco de ese propósito del Señor. Y pues realmente ahí es cuando uno dice que si uno se aleja del Señor, pues obviamente las consecuencias no son las mejores. Entonces, fui papá muy joven. Yo tengo 3 hijos mayores que están en el exterior. Yo fui papá apenas como a los 22 años. Mi hijo mayor tiene 23 años. Y pues obviamente por no hacer las cosas, digamos, como en ese orden, por gracia de Dios también tenía el sueño de pronto, yo trabajé en hotelería cuando estaba muy sardino, desde que tengo uso de razón he trabajado. El trabajo para mí es una bendición y pienso que lo que el trabajo le enseña a uno no lo enseña a ninguna universidad. Entonces, porque a través de la práctica pues es que uno realmente aprende. Y en un momento estaba pensando que mi vida iba a ser por el lado de la hotelería, hasta que un día me echaron. Yo trabajaba en el Hotel Bogotá Plaza. Yo nací en Bogotá, valga decirlo, toda mi vida allá. Y cuando salí de ahí, pues como que quedé desconcertado. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, mi papá trabajaba en el ejército, les pensionaba el ejército también. Y pues muy desilusionado, yo le dije, no, pues me echaron porque hubo un problema y dijeron todos los que estaban en ese evento echados. Y yo, uy, ¿cómo así? Y pues yo proyectaba como estar en ese medio. Entonces me acuerdo que fui a una expo militar y mi papá me dijo, pues mire la opción de las fuerzas militares. Aquí es un trabajo digno que de todas maneras pues tiene su sacrificio, pero pues digamos como que es una profesión digna. Entonces él me decía que en la naval, a mí me parecía que era muy lejos, pues la verdad en ese tiempo yo estaba en noviado, entonces todo lo que fuera lejos de Bogotá me parecía que era lejano y no quería alejarme de Bogotá. Y averigüé, la Fuerza Aérea, la escuela de suboficiales era en Madrid, Cundinamarca. Y en esa época me dijo, eso es a 40 minutos de Bogotá. Y yo, no, mejor como la Fuerza Aérea. Pero mi papá me decía, no, en la Fuerza Aérea es muy complicado, allá son muy elitistas, entrar es complicado. Pero bueno, el Señor dispuso todas las cosas y finalmente, pues, gracias a Dios se dieron las cosas y pude entrar. Después del colegio entré, estudié en el área de electrónica, salí como tecnólogo en electrónica primero y después pues profesionalicé para terminar la ingeniería electrónica. Realmente, pastor, pues de esa parte de la vida militar habría muchas cosas que contar. Sé que el tiempo es poco, pero lo que digo es que siempre la gracia del Señor estuvo conmigo y pues me permitía, digamos, como abrir muchas puertas. Y fue una carrera que gracias a Dios él respaldó. Digamos, ahí lo dejo como para dar puntos suspensivos. Para que mi esposa, porque después me dice que no la dejo hablar. Si ve que yo no soy la que más habla, es él. A nosotros nos pasa igual. Bueno, Carolina, ¿y entonces? Bueno, pues yo soy la hija menor de un matrimonio de 3 hermanos, la hija menor de 3 hermanos, en el matrimonio de mi papi y mi mami. Yo soy de Bogotá, nací allá. Yo fui católica desde pequeñita por mis papás. Yo nunca estuve de acuerdo durante ese crecimiento con mi mami, era mucho de novenas y de camándula y de rezar muchísimo, ella rezaba muchísimo, pero yo nunca fui de eso, o sea, yo sí veía que pues íbamos a la misa cada 8 días, todos muy juiciosos, pero pues definitivamente mi mamá me decía, ay, que la novena no se quiere, que la novena, que, bueno, en fin, todas esas cosas que tiene la parte católica. Pero a mí no me gustaba, yo decía, ay, tanto rezadera, yo decía, bueno, igual no le tomé en cuenta. Tanto sería que cuando yo tenía como unos 16 años, mi mamá le hizo una novena a las almas. Entonces yo le decía, mi mamá me dijo, a mí me habían dicho que si uno le rezaba a las almas o le pedía algo a las almas, tenía que cumplírselo porque si no ellos venían y lo asustaban, le jalaban los pies. Entonces yo le decía a mi mamá, me dijo, camine que va a hacer una novena a las almas y toca ir al cementerio de las almas olvidadas que queda en Matatigres, allá en Bogotá. Y entonces yo le dije, ay, mami, entonces me dijo, sí, acompáñeme. Y yo dije, bueno, mami, yo la acompaño para que no se vaya solita. Y yo iba y la acompañaba, y llevaba como unas 3 o 4 veces que había ido a hacer la novena con ella,
Y mi mamá un día me dijo, vaya usted sola y hace la novena porque, porque yo no puedo ir. Entonces, a las almas hay que cumplirles. Y yo le dije, yo me voy sola. Me dijo, sí, váyase usted sola. Yo le dije, bueno, yo me fui, llegué allá con una buseta, llegué allá y entré al cementerio. Y cuando entré al cementerio, yo le dije a las almas, yo le dije, bien, yo vengo a cumplir una promesa a mi mamá, no mía, yo no les he prometido a ustedes nada, así que no me vayan a ir a asustar ni a jalar los pies, no me van a aparecer, les decía yo cuando yo entraba a leerle el librito así que mi mamá me daba. Entonces yo le tenía terror, yo conocía, era como un mundo de miedo y de pecado y qué horror, y eso era lo que yo conocía básicamente cuando, pues en mi mundo católico. Y después, pues yo estudié, terminé mi bachillerato y pues la verdad yo quería estudiar era veterinaria. Entonces la universidad en la que yo quería estudiar quedaba demasiado lejos al otro extremo de Bogotá. Mi papá me dijo, no, es imposible que usted vaya a estudiar allá porque es que le queda muy lejos, usted estaría llegando aquí a las 10 de la noche y saliendo por la mañana. Entonces yo le dije, bueno, no, mire a ver si quiere estudiar otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, papi, entonces voy a mirar. Y entonces me puse a mirar algo, yo decía, no, pero nada me quedaba así como cerca. Entonces me inscribí a comunicación social y metí la cabeza y saqué el cuerpo, me gradué, antes me gradué como tecnóloga y antes de graduarme una amiga me dijo, en la Fuerza Aérea abrieron un curso para mujeres, el primer curso, entonces ¿por qué no vas en Madrid? Entonces ¿por qué no vas y te presentas? Y yo le decía, sí, me dijo, sí, no hay problema. Y pues yo dije, pues listo, como era tecnología, ya estaba graduada, ya podía entrar a trabajar. Entonces yo dije, listo, y me fui y me presenté. Igual me decían, no, eso ya es muy difícil. Yo estaba trabajando con una empresa de publicidad de una marca de maquillaje, ¿ok? Estaba trabajando con ellos, entonces dijeron, no, eso ya son muy difíciles, eso no, eso. Y yo decía, bueno, pero pues igual no pierdo nada con presentarme. Y pues me presenté y pasé, gracias a Dios pasé. Y aquí, y ahí está, ahí también ibas tú. Ahí vas tú. Sí, sí. Ahí. Bueno, y entonces se conocieron en Madrid, en Madrid. Sí, pues, Pastor, realmente ella fue a buscarme, a conquistar. No, bueno, esa parte resulta que, pues como les venía comentando, digamos, yo tuve una relación muy joven y a los 26 años, 27 años, me encontraba yo solo con mis 3 hijos, haciendo la labor de papá y de mamá y digamos como en ese rol de entender, ahí empecé a entender que me había, digamos, como equivocado, no por mis hijos, porque son una bendición, los amo a mis hijos, pero sí de pronto que uno se salta los procesos y no cumple como en el orden que Dios quiere las cosas. Entonces... O sea, ¿a los cuántos años con los 3 hijos? ¿A los cuántos años? A los 27. O sea, los tuviste seguiditos. Sí, mi hijo mayor tiene 23, mi hija tiene 22 y el otro chico tiene 19. Uy, Dios Entonces, mío. Y Giovanni, ¿y te separaste o qué fue lo que ocurrió? Sí, pues realmente, pastor, hoy puedo decir que, bueno, todos los hijos son deseados, digamos, planeados por el Señor. Pues alguno diría, y yo lo voy a decir, yo hablaba duro de esa gente que se pueden a tener hijos y que no son responsables y que yo solo voy a tener un hijo y pues estaba muy joven y ya tenía 3. Ella, pues nosotros planificamos, se quedó con las pastillas, el último niño con el dispositivo y pues eso como que traía dificultad. Y pues pienso, pastor, hoy puedo decir que éramos muy jóvenes, muy inexpertos. Y un día, digamos, nosotros, gracias a Dios, pues digamos como que la Fuerza Aérea vivíamos, pero un día ella dijo, como que desperdiciándome ahí, que empezó a ver que como que no era suficiente. Y un día me dijo, no le vaya a hablar mal a los chicos, pero pues yo ya quiero estar con otra persona. Y pues salió y yo quedé con los 3 hijos, con mis 3 hijos. No es fácil ser la labor de papá y mamá. Porque, o sea, cuesta, y más yo siendo militar también, fui atacado mucho por eso después, o sea... Giovanni, ¿y cómo hacías? ¿Te los cuidaban tus papás o cómo hiciste? Sí, yo estaba viviendo, o sea, salí de casa solo y regresé a casa con 3 más,
y adicional tenía que llegar yo. Mi papá y mi mamá pues obviamente han adorado a sus nietos, me respaldaban, pero pues yo tenía que a veces irme a comisión por 8, por 15 días, ayudándoles a hacer tareas por teléfono, atendiendo las necesidades de ellos por teléfono, que era complicado cuando yo viajaba. De todas maneras, algunas cosas que yo, digamos, planeaba para ellos que sentía que no iban a poder ser igual. Entonces, pues era muy difícil así. Sin embargo, pues gracias al apoyo de mis padres que siempre han estado ahí, digamos como que podía sostener un poquito eso, aunque puedo ser sincero que no era una situación fácil, porque ellos ya eran abuelos, entonces no estaban en el momento de ser padres y estaban asumiendo un rol que no correspondía. Y pues en un momento me pasó, yo salía con mis hijos y empezaba a ver a todas las parejas felices que iban tomados de la mano y todo, y entonces yo decía, no, yo soy el único solo, el único que me pasó, ya mis hijos no van a tener las mismas oportunidades, pensando que todo era, digamos, como en el esfuerzo de hacerlo uno. Yo la verdad siempre dije, el matrimonio es para toda la vida. Pero pues realmente, digamos, no hacerlo en el orden del Señor, pues se presentaron muchas circunstancias que hicieron que pasara eso. Y pues en ese, digamos, ir y devenir, pues obviamente estaba, digamos, como seguía en el tema laboral. Yo fui jefe del laboratorio de metrología en la Fuerza Aérea en Madrid. Y hicimos una certificación, era la primera certificación que tenía Colombia en un laboratorio que se llamaba Tiempo y Frecuencia. Y entonces la que hoy es mi esposa fue a hacer allá una entrevista de ese logro institucional. Es más, no me iba a entrevistar a mí, iba a entrevistar a mi jefe. Y pues ahí llegó, digamos, como también ella en ese momento. Y una pregunta de la entrevista dijo, ¿y tu vida qué? Y yo, no, pues yo soy casado y con 3 hijos. Y después de la entrevista yo le dije, no, es que yo no podía decir eso en una entrevista, pues como un ejemplo para los demás decir que profesionalmente bien, pero su familia no. Entonces ella también me dijo, no, yo también he sido una paliada del amor, me acuerdo mucho. Y empezamos, digamos, como a hablar primero y a conocernos un poco más, pero desde el comienzo yo, digamos, como que me presenté como era. Con ella, ella sabía de pronto, mira, esta es mi situación, tengo mis hijos, los amo, estoy con ellos, y digamos como que era lo que se presentaba ante una persona que estaba soltera, sin obligaciones, pero pues de pronto que es Dios el que hace las cosas. Claro, bueno, nosotros hemos tenido testimonios en entrevistas anteriores de personas que se casaron con hijos. ¿Cómo fue la experiencia de Carolina? ¿Tú alcanzaste a estar con los niños de Giovanni? ¿O cómo fue esa experiencia? Pues cuando yo conocí a Giovanni en esa ocasión, yo había terminado con una relación de casi 10 años, una relación malsana, una relación que no llevaba absolutamente a nada, con falta de compromiso y todo. Entonces coincidimos tal vez en el dolor de él y en el dolor mío, empezamos a hablar de muchas cosas y eso nos unió. A mí me parecía terrible que él tuviera niños tan pequeñitos y estuviera solo con ellos. Yo decía, pero ¿cómo una mamá puede apartarse así de sus bebés? O sea, yo desde en mi pensar, yo no me podía alejar de mis hijos, o sea, son mis entrañas, son mi sangre. Y soy mamá, era lo que yo pensaba. Yo decía, bueno, pobrecito. Y sí, lo conocí así como él decía, él cuidando, haciendo de papá y mamá de sus hijos. Y eso me conmovió muchísimo. Igual empezamos a conocernos, empezamos a tratarnos solamente pues por la relación del artículo que yo tenía que publicar. Y después de un tiempo de la entrevista nos volvimos a encontrar y hicimos más amistad, empezamos a salir. Y un día me dijo, yo quiero que conozcas a mis hijos. Entonces yo le dije, bueno, vamos. Ellos estaban en Mariquita. Y yo le dije, bueno, vamos y los conocemos. Y yo los conocí y no, pues estaban chiquiticos, eran una dulzura de niños, hermosos los 3, muy tiernos y muy apegados a sus abuelitos. Y esa vez fuimos allá y la pasamos muy rico, la pasamos delicioso con los niños.
Y hasta Danielita, Danielita dijo, ella siempre ha sido la niña, siempre ha sido como muy despierta. Y dice, queríamos conocer mirar cómo era cómo era la mamá, cómo era la novia de mi papá. Y pues nos salió bonita, nos digo así, y yo me dio muchas gracias. Y entonces yo, bueno, pues por lo menos les caí bien a los niños. Y digo, bueno, eso era importante. Y pues para Giovanni también eso fue importante. Después de que ya él vio que yo tenía como feeling con los niños, que pues que no había, pues yo no lo rechazaba ni nada, entonces fue cuando me propuso matrimonio. Y entonces nos casamos, y nos casamos muy rápido. Nos casamos muy rápido. Sí, me acuerdo que yo fui y mi suegra empezó a sacar unas cosas de la casa y entonces decía, vea, esto es para cuando ustedes se casen. Y entonces Carolina la volteó a mirar y le dijo, ay, ¿cómo se te ocurre? Y entonces yo la volteé a mirar a Carolina a pesar de lo que yo había oído, pero dije, no, pero es que si vamos para algo es casarnos, es un compromiso. Y pues ahí resalto porque pues mi esposa de pronto sabe de una relación de 10 años que no había compromiso. Y pues un hombre que dignifica a una mujer se compromete realmente con ella. O sea, yo quiero de pronto sí decir eso, que aquel hombre que le dice, ven, otro año más de noviazgo, ya nuestro 10º año, o sea, eso no es lo que Dios quiere. Porque si uno, digamos, está planteado en dignificar a una mujer, debe también honrarla y darle el compromiso que necesita. ¿Cuántos años tenían ustedes en esa época? Yo estaba por los 30. Sí, por los 30 años más o menos, pastor. Bueno, entonces un mensaje para los que nos están escuchando es que, sobre todo a las mujeres, que si hay una persona que está interesada en ellas, y estamos hablando en un ámbito cristiano, pues los hombres tienen que saber para dónde van. Y deben concretar, hay que concretar y orar y ayunar para que Dios muestre si es la persona. Algo que me sorprende, Giovanni, es que a pesar de haberte apartado del Señor, tú tenías unos buenos principios. Sí, realmente, digamos, como yo me aparté en dejar de congregarme, pero no en la relación con el Señor. Y hay algo que yo digo, Él siempre es el que me ha sostenido. Y les quiero decir a los papás también algo, porque sé que las oraciones de mis padres siempre me han sostenido también. Y alguien me pregunta a mí cómo se ganan las batallas de los hijos y yo les digo de rodillas, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo con ellos, pero el Señor sí. Y eso es otra etapa, porque cuando yo tuve que firmar que mis hijos se fueran para Canadá, que están viviendo allá, fue algo supremamente duro, porque, o sea, realmente, o sea, yo tenía un vínculo muy fuerte con ellos. Y entender que tenía que abrirles la oportunidad y que pudieran hacerlo en ese momento fue duro. Yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo te entrego esta decisión, no son hijos míos, son hijos tuyos, y que donde vayan estén contigo. Y pues se fueron de pronto mucho antes de lo que yo hubiera planeado, pero sé que el Señor también ha estado con ellos y los bendice. Y siempre hablamos y yo les digo, hijos, todos los días estoy orando por ustedes, y lo que realmente sostiene a los hijos es la oración de los padres, y que después ellos tengan un encuentro con el Señor, pero de pronto los que tienen hijos incluso se han alejado, que de pronto dicen, no, se desvió el camino, créanme que lo que se siembra da fruto. Y en el caso mío era así, yo toda la vida escuché del Señor y yo tenía el temor del Señor. Entonces, a pesar de que cometí equivocaciones, siempre tenía en mi mente que el Señor era el primero en mi vida y que obviamente Él era el que me sostenía. Y pues pienso que por eso Dios, yo lo digo, pastor, que Dios no es un Dios de segundas oportunidades, sino que hace todo nuevo y lo hace mejor y nos permite restaurarnos. Después de eso, incluso, pues mi esposa no lo dice, pero mis hijos cogieron mucho cariño. Ellos le dicen mamá todavía, y no digo que haya sido fácil, porque a los que estén en esa relación, yo también les puedo decir que yo entré muy rápido a otra relación. Si lo volviera a hacer, me daría más tiempo para terminar de cerrar ciclos, porque traje mucho dolor que tenía de ese matrimonio a mi matrimonio y le hice daño a mi esposa,
porque tenía miedo de que me pasara, entonces yo actuaba fuerte, era celoso, de pronto esa agresividad de estar prevenido, entonces faltó cerrar ciclos. Entonces a las personas, digamos, que están en esa condición tienen que sanar ese ciclo y la otra persona no es la misma con que tuvieron la dificultad o se separaron, es una vida nueva y tiene que ser todo diferente. Pero eso solo lo entiende uno en el Señor, porque en sus fuerzas uno falla. No, y me impresiona que si uno los ve a ustedes hoy, uno no se imagina todo lo que viene de atrás, o sea, todo lo que han tenido que vivir, ¿sí? Y vemos indudablemente la fidelidad de Dios con ustedes. Bueno, entonces, aparte de esos 3 hijos, llega Valentina. ¿A los cuántos años de casado llega Valentina? A los meses. Bueno, nosotros nos casamos en julio del 2004 y yo quedé embarazada en enero más o menos del 2005 y Vale nació en octubre, en ese año en octubre. Pues ya cuando nosotros decíamos, vamos a darnos un tiempo pues para estar solitos, pues para estar solos, como para cuadrar nuestro matrimonio, para disfrutarlo, ya están los niños, pues entonces, y los niños habían regresado en esa época con la mamá. Entonces, dijimos, vamos a hacerlo. Un día fuimos a recogerlos para estar el fin de semana con ellos y la mamá los sacó con ropita y con todo de la casa de una vez. Y entonces dijimos, uy, y entonces le dije, listo, vámonos para la casa y nos fuimos con los niños para la casa. Fue difícil, fue bastante complicado por el colegio de los niños. Y entonces yo le dije, bueno, pues entonces ya estamos con los niños, pues entonces encarguemos el bebé. Entonces me dijo, bueno, listo, y tratamos a Valentina. Y nació Valentina, como lo decía Giovanni, no fue fácil, fue muy difícil. Yo venía de un dolor, él venía de otro, entonces fueron 2 dolores unidos. Entonces se vinieron muchos conflictos, había mucha presencia malintencionada de la mamá de los niños en el hogar, utilizaba a los niños para hacerle daño. Entonces eran unas situaciones muy difíciles y en algún momento yo le decía a mi esposo, yo le decía, es que yo hubiera sabido todo lo que toca pasar, yo no me caso con un hombre con hijos, decía yo, pero yo no sabía, era lo que el propósito que el Señor tenía con eso, con esa unión de nosotros dos. Y yo hace poco vino Danielita de Canadá, y hablábamos de eso, y yo le decía precisamente eso, yo llegué a pensar que tu papi no era el hombre que Dios tenía para mí, y me dijo, no mami, porque tú tenías que ser mi mamá cuando yo necesitaba una mamá, me dijo Danielita. Uy, eso a mí me partió el corazón, y yo le dije, Señor, gracias porque pese a tantas cosas que hubiesen podido pasar, hubo algo importante que pudimos hacer por los niños, por ellos, por darles a conocer a Dios, de que conocieran un matrimonio, de que vieran de que estamos unidos, de que seguimos juntos. Entonces yo digo, nada es en balde, nada, absolutamente nada, todo tiene un sentido para el Señor. Bueno. Y realmente, digamos, el vivir esos matrimonios disfuncionales que no es fácil, diríamos que escucharan mejor y cerraran esos ciclos, porque nosotros tuvimos agarrones grandes en algún momento y pues era el decir, listo, yo me voy con mis hijos y tú te quedas con Vale, pero ella es mi hija también. Entonces era poner en la mitad, digamos, a los inocentes de ese conflicto. Y pues por misericordia de Dios, porque quiero decir algo, y es que cuando nosotros decidimos, obviamente mi esposa me dice, yo quiero también ser mamá, y no les voy a decir mentiras, lo pensé muchísimo porque yo ya tenía 3 hijos, pero dije, me casé con ella y pues también quiero que ella se realice como mujer y vamos a tener, ella me dijo que quería tener un hijo, yo le dije, no, vamos a tener una niña porque yo quiero las parejitas, entonces va a ser la niña. Y desde que ella nació, digamos, deseada y en el orden del Señor, la primera vez yo fui a una notaría a legalizar el matrimonio para que me pudieran permitir tener el servicio médico en Fuerza Aérea y todo eso. Y el notario entonces dijo, vienen obligados por algo, y la mamá así embarazada, no, es voluntario. y después ver la diferencia, yo sí quiero, digamos, exaltar eso,
nosotros tener la bendición del Señor cambió todo. O sea, yo venía de una relación y de una vida de dificultades financieras, de mucha necesidad, y ver que cuando uno pone las cosas en el orden del Señor, todo cambia. O sea, él lo respalda a uno de una manera increíble, y podemos decir que gracias a eso, Él siempre ha estado ahí, ¿no? Y ha sido nuestro proveedor, y pues no nos ha faltado nada realmente, pero haciendo las cosas como Él las quiere. A veces uno dice a las personas que, no, es que estamos viviendo juntos, y yo, pero ¿qué les cuesta poner las cosas en orden delante del Señor? Es que eso trae bendición, y yo soy el testigo de que trae bendición, porque es así. Amén, amén. Muy, muy impactante todo lo que nos han contado hasta ahorita. Vamos con otro de los videos de nuestros anunciantes y vamos con la segunda parte de nuestra entrevista. No se me desconecten. En octubre, el mejor periodismo en las artísticas digital. Gran especial en el mes de la Biblia. Diversos temas para aprender de la palabra de Dios. Síndrome del cristiano impostor. Nuevos idiomas para una gran comisión. El COVID-19 no es una gripecilla. Solteros con propósito. Visítenos en la web www.revistahic.com y descargue gratis esta edición. Revista Hechos y Crónicas, opinión integral. Bueno, continuamos entonces con nuestros invitados de lujo, Giovanni, Carolina. Yo quisiera saber algo que de pronto me quedó en el aire, y es, Carolina venía de un contexto católico romano y después se conoció con Giovanni. ¿Qué pasó? ¿Giovanni te invitó a la iglesia? ¿Tú fuiste reacia o tú decidiste ir con él a la iglesia y crecer juntos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, cuando yo conocí a Giovanni, yo le conté pues, que yo era católica y él me dijo que él era cristiano, pero que quería invitarme a un lugar especial, entonces el domingo, entonces yo le dije, bueno, vamos. Y cuando yo fui, pues para mí fuimos a Casa Roca, en Bogotá. Entonces yo entré a la iglesia y yo vi la iglesia y yo decía, pues extraño porque yo no veía ni santos ni nada de esos adornos de las iglesias católicas. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Igual cuando entramos, yo miraba a toda la gente y había mucha gente. Bueno, nos sentamos, nos ubicamos, y cuando yo escuché la prédica y ver la manera como la palabra iba a la vida de cada persona, yo dije, uy, wow, esto sí me gusta, sí es que sí me gusta. Yo dije, no, esto está muy rico, yo quiero volver aquí. Yo le dije a él, y no, yo vuelvo. Y entonces de ahí para allá a mí me encantó, me fascinó, y entonces ya empezamos a ir a la iglesia, a Casa Roca, de novios. Pero pues para mi familia, para mi papá y para mi mamá, el casarme por una iglesia católica no tenía ningún valor, eso no era ningún matrimonio. Para ellos no tenía valor, entonces... En la iglesia cristiana evangélica. Sí. Para ellos sí tenía valor en la iglesia católica. Católica. Sí, entonces yo le dije, entonces cuando él me propuso matrimonio, entonces él me dijo, no, pues casémonos por la iglesia católica. Él me dijo, sí, yo le dije, bueno, casémonos por la iglesia católica, y hicimos el curso prematrimonial y nos casamos. Pero igual pues mi familia ya mi familia quedando tranquila, pues yo también estaba tranquila. Y más porque el día que nos casamos por la iglesia católica, yo estaba muy nerviosa, los dos estábamos muy nerviosos, y entonces nos tomamos de la mano todo el tiempo, pero yo no hacía sino pedirle a Dios en ese momento que este matrimonio fuera para toda la vida, porque era lo que yo quería. El anhelo de mi corazón es tener un matrimonio para toda la vida.
y tenía miedo, y yo decía que no vaya a ser un error, y le pedí a Dios mientras estuvimos todo el tiempo en la iglesia. Y pues el Señor bendijo de igual manera el matrimonio. Y así fue cuando ya comenzamos nosotros, y ya casados, y comenzamos a ir a la iglesia cristiana, a ir a Casa Roca. Y cuando nació Valentina, el problema era con mi mamá, porque mi mamá estaba afanada porque la niña la bautizáramos, y que hay que bautizar la niña, y que hay que ir las niñas y el bautizo. Yo le decía, no mami, nosotros ya presentamos la niña en la iglesia. Ella cuando crezca va a decidir cuándo quiere bautizarse. Entonces me decía que no, que la niña, yo, mami, la niña ya está presentada al Señor, ya la presentamos en la iglesia, no hay ningún problema, pero no, ella, yo me voy a llevar a la niña y yo la voy a mandar a bautizar. O sea, pero al fin y al cabo eran amenazas porque pues ella nunca lo hizo. Y precisamente cuando nosotros llegamos aquí a Armenia, Valentina lo primero que hizo fue bautizarse, porque ella anhelaba bautizarse desde que estábamos en Bogotá. Y ella anhelaba bautizarse, y entonces cuando ya mi mamá la vio aquí ya bautizada, ya todo quedó tranquila, se les... Mejor aquí en Armenia porque no hace tanto frío. Y pastor, eso es algo muy bonito, porque yo me acuerdo que los bautizos eran en el ayuno, y pues quiero también, digamos, ese regalo, porque mi suegra viajó, pero ella podía estar el domingo. Me acuerdo que el pastor dijo, no hay problema, yo la bautizo el domingo, entonces eso fue como un regalo también. Y pudo estar, digamos, la abuelita, que ella, digamos, ya nos ve y ya acepta, pues que obviamente nosotros somos cristianos, y incluso nos llama, ay, oren por tal cosa, por su tío, entonces ya, digamos, como que entiende cuál es nuestra relación con el Señor. Mira, eso sí, cuando nosotros tenemos familiares que no comparten nuestra fe, a veces nos dan palo, pero cuando necesitan que oremos por ellos, ahí... Pero bueno, de eso se trata, porque finalmente es el mismo Dios, y una oración no se le niega a nadie. Bueno, quisiera saber un poco sobre Giovanni. Tú tuviste un quebranto en tu salud, tuviste antes de venir a Armenia, ¿cierto? Sí, pastor, pues resulta que pues cuando estaba en Fuerza Aérea yo tenía una lesión de mi rodilla derecha, y estaba pendiente de una cirugía, y alguna vez saliendo un fin de semana en lo más tranquilo que pueda haber, salida familiar con gente de la iglesia, nos fuimos al Parque Simón Bolívar en Bogotá, y en un partido de fútbol de familia con niños y todo, resulté en el piso y resulté lesionado. Entonces mi esposa dijo, ay, la rodilla, porque ella ya sabía. ¿Pero fue una patada o ya venías mal de la rodilla? Ya venía mal, o sea, pero el impacto que hicieron me tumbaron totalmente, y pues me rompieron los ligamentos. Entonces, pues básicamente yo dije, no, eso ahorita pasa, es que me tuvieron que llevar cargado hasta el carro, y una vez terminé en el hospital militar. Me inmovilizaron mi pie, y pues yo ya estaba con la empresa, estaba trabajando, entonces digamos como que delegar muchas cosas y parar muchas cosas, pero el tema es que en esa recuperación un día empecé a sentir un dolor en la espalda, y ese dolor me fue incrementando hasta que me tocó irme al hospital. Cuando llegué allá ya no estaba saturando bien. Me aplicaron, digamos, como unos calmantes, me hicieron todos los exámenes posibles, pero no salía nada. Entonces ellos dijeron, no, pues está bien. Había una médico, ella me puso a saturar y dijo, no, pues está como raro, pero yo lo veo bien. No está la saturación como bien, pero yo creo que es el equipo que no está bien. Entonces dijo, yo lo veo muy bien. Usé el bastón en el otro lado, porque yo estaba todavía recuperándome el tema de la pierna. Pero yo me fui para la casa y empezó el dolor a incrementar, ya no me podía acostar, ya no me podía levantar, y sentía un ahogo en el pecho. Y en la madrugada yo me ponía las muletas debajo digamos, de los brazos, y me descolgaba para intentar respirar porque ya no podía. Y llegó un momento en donde literalmente ya no me podía parar. Mi esposa dijo, nos vamos ya para el hospital otra vez. Yo le decía, pero es que ya hicieron todo y nada. Y un día, en una madrugada, el pecho se me cerró y ya no podía respirar, y pasé arrastrándome al baño.
Y entonces, cuando yo le dije, Señor, ya, o sea, ya no puedo más, te entrego esto, no sé qué es, pero tú sí sabes y pues mira, mi vida está en tus manos. En ese momento yo empecé a toser muy fuerte y salieron unos coágulos. Salieron esos coágulos y yo fue como si me hubieran aplicado una anestesia, descansé en ese momento, al otro día tosí nuevamente. Y después cuando fui al médico, regresé, me volvieron a examinar y me detectaron que había tenido una embolia pulmonar. Entonces, el médico me dijo, pues realmente que esté aquí es un milagro porque de eso nadie se salva. Fue un coágulo que se fue literal a los pulmones, no lo habían detectado y pues en otra condición ya tendría que, digamos, como... Y eso fue, perdóname, ¿y eso fue por la lesión de la rodilla que tuviste, por la fractura? Sí, digamos, se acumularon coágulos de sangre y se fueron por el torrente sanguíneo hasta el pulmón, pero pues obviamente no lo detectaron y pues por la gracia de Dios, porque la verdad, pastor, yo pasé ya derrotado y en el baño yo, o sea, no me podía ni parar y mi esposa esto me tenía que prácticamente de pronto cargar para llevarme, pero yo entré al baño y no, Señor, o sea, mi vida está en tus manos y te necesito en este momento. Yo solo dije eso. Y en ese momento se vino una tos muy fuerte y pues digamos como que salió eso y ya como si nunca hubiera pasado. Pero adicional a eso, digamos por la lesión de la rodilla, a mí me suspendieron lo que me iban a hacer en la rodilla, la cirugía. Y cuando yo volví a pedir la cita, entonces dijeron, toca hacerle exámenes nuevamente. Me hicieron los exámenes y dijeron, no lo podemos operar. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Dijo, porque no tiene nada. O sea, ¿qué le vamos a operar si ya no tiene nada? Impresionante, Giovanni. Impresionante. Si tú no me cuentas eso, pues yo sé que tú practicas el ciclismo y yo ya te iba a preguntar que qué pasó con la rodilla, que por qué practicas ciclismo. Y un milagro lo que Dios hizo en tu vida. Sí. Impresionante. Tú decías que tú necesitabas del Señor y no solamente tú necesitabas del Señor, sino que el Señor te necesitaba a ti con tu esposa y en Casarroca, Armenia, sí que te necesitábamos. Y en el nuevo gimnasio cristiano. Bueno, vamos ahora con una sorpresa de unos mensajes de unos amigos que quieren hablarles a ustedes. Entonces vamos a dar espacio a unos lindos videos que les enviaron unas personas que los aman, que los admiran y que cuando sean grandes quieren ser como ustedes. Bueno, yo creo que es muy difícil dar una definición acerca de la familia Velandia porque precisamente ellos rompen las definiciones y los esquemas que yo actualmente conozco. Le doy gracias a Dios por el día en que Gio, Caro y Vale decidieron seguir la carretera rumbo al propósito de Dios, porque en medio de esa carretera se chocaron con Armenia Quindío. Y gracias por eso, porque han sido de gran bendición para el ministerio. Para mí como persona he aprendido demasiado del discernimiento de Caro, de la corrección, de la disciplina, de la formación de Gio, de el intelecto, del amor, de la paciencia de Valentina, y creo que eso rompe cualquier definición que podamos conocer. Gracias por tanto amor. Hola Gio y Caro, queríamos el día de hoy agradecerles por su servicio, de verdad que nos inyecta pasión, gracias por creer en nosotros, por darla todo por los jóvenes. Fuerte abrazo, los queremos, Dios los bendiga y los esperamos. Hola Gio y Caro, quiero empezar diciendo gracias. Gracias porque realmente me han mostrado qué es el amor y qué es amar lo que se hace. Y he aprendido muchísimo de ustedes en muy poco tiempo y sé que Dios los tiene para grandes cosas. Gracias por elegirnos a nosotros los jóvenes para su servicio. Muchas gracias, los quiero mucho. Chai. Hola Gio. Hola Caro. Queremos exaltarlos, queremos animarlos a que sigan haciendo esa obra del Señor. Los admiramos, los queremos mucho y vamos para adelante.
Ay, sí, es una bendición tenerlos también ahí para que cuenten su testimonio y para que sean ejemplo para todas las familias de la iglesia. Que Dios los bendiga y los admiramos mucho. Los queremos, chao. G. Caro, les quiero enviar un saludo muy especial, agradeciéndoles por todo lo que hacen en el ministerio, por todas esas enseñanzas, por todas las experiencias que hemos podido vivir allí. Y muchas gracias, Dios los bendiga, que los continúe bendiciendo en ese ministerio y en su vida en general. Muchas gracias por todo, Dios los bendiga. Caro y Gio son personas súper queridas, súper cálidas, con un corazón muy noble. Es un privilegio que sean parte del ministerio TMT porque siempre están dispuestos a dar lo mejor de ellos, a sorprendernos con sus ideas, con su amor, con sus oraciones. Son personas muy, muy, muy bellas, además de extrovertidas. He tenido la oportunidad de compartir con ellos diferentes escenarios, actividades en la iglesia y realmente he disfrutado mucho y me he divertido mucho con ellos. Que Dios bendiga la familia tan hermosa que han construido al lado de su linda hija Vale. Y bueno, un abracito fraternal. Bendiciones. Hola Gio, hola Caro. Este video es para agradecer por todo lo que han hecho por nosotros. En serio que es muy gratificante saber que contamos con unos líderes como ustedes que están pendientes de nosotros, del ministerio y que a pesar de la situación siempre están ahí para darle frente a las cosas, al mal tiempo buena cara. Hola, hola, G. Caro. A veces uno se queda corto de palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotros, por el ministerio de TNT. Gracias porque han sido un ejemplo de amor, de diligencia, de responsabilidad, de compromiso y sobre todo un ejemplo de Jesús, porque eso se ve reflejado en sus vidas. Muchísimas gracias por todo, los amamos. Hablar de la familia Velandia es hablar de una familia llena de amor, llena de pasión, llena de entrega, que día a día impacta nuestras vidas, que no solo predica con la boca, sino con sus hechos. Es una familia que nos abraza a todos los jóvenes y nos da fortaleza, palabra y amor cuando lo necesitamos. Un abrazo y que Dios los bendiga. Hola Gio y Caro, solo hay palabras de agradecimiento por lo que ustedes hacen para el Señor, por lo que han hecho en el ministerio, pero también gracias por el consejo sabio en momentos duros y gracias porque ustedes son pilar en el fortalecimiento de nuestro llamado como jóvenes de Cristo. Dios los bendiga. Bueno, ¿cómo vieron esos lindos videos, no? Espectacular. Pastor, no, la verdad, nosotros somos los que somos bendecidos. Tenemos un ministerio que es hermoso. Tenemos unos chicos comprometidos, unos líderes muy especiales que lo que nosotros podemos decir es que ellos nos han acogido a nosotros. Y que los llevamos siempre en el corazón. Hemos aprendido de ellos. No sé, cada día más el Señor nos sorprende. No esperamos estar, digamos, en el ministerio de jóvenes, pero Dios sabe cómo hace las cosas. De pronto cuando el pastor nos dijo pues, que asistiéramos a TMT, no, como que perdidos, no sabíamos qué íbamos a hacer al comienzo. Pero pues el Señor ha sido bonito y hemos aprendido mucho de los jóvenes y como les decimos y puedo decirlo, yo les digo a ellos, es el ministerio que hace balance en la iglesia porque tiene la responsabilidad de lo que se está formando y también de ese futuro que viene y pues lo más bonito es ver jóvenes apasionados por el Señor y ese amor que reflejan siempre. Entonces la verdad para nosotros es un orgullo, los bendecimos y los queremos mucho y tienen un lugar bien grande en nuestro corazón y saben que es así. Los chicos son parte de la respuesta del Señor.
porque cuando nos fuimos a venir para acá, yo le decía al Señor, yo no me voy si tú no estás, o sea, yo no me puedo desconectar de ti, yo quiero seguir pegada a ti. Yo le decía a Giovanni, si nos vamos tenemos que conectarnos inmediatamente con la iglesia y seguir preparándonos y seguir haciendo cosas, tenemos que seguir porque yo no puedo perder nada en lo que ya tenemos con el Señor. Y ver los chicos hoy y estar con ellos y escuchar esto para nosotros, o sea, para mí es importante, pues es la respuesta del amor de Dios en nosotros. Eso es así. Y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia ellos, uy, es inimaginable. O sea, queremos saber cómo están, qué necesitan, qué quieren, qué les gustan. Entonces, ha sido todo un conjunto estar con ellos, ha sido maravilloso. Bueno, miren, yo los admiro realmente y qué es lo que vemos hoy en día y lo hemos visto en la iglesia durante mucho tiempo. Yo creo que todos los que llegamos jóvenes a la iglesia y que llegamos con hogares con tanto quebranto, hogares, algunos con hogares disfuncionales. Yo fui un joven que llegué de un hogar disfuncional completamente y yo encontré en la iglesia, en los pastores, sin que fueran mis papás, pero encontré en la iglesia una familia. Y en el tema de TMT, pues tenemos un llamado tan importante y tan valioso, sobre todo en este tiempo donde los jóvenes están tan solos. Hay una ausencia del tema de familia impresionante, donde terminamos nosotros como iglesia supliendo por la gracia de Dios como ese faltante que ellos tienen en sus casas, y ustedes lo han hecho muy bien, han abierto las puertas de su casa para los chicos, han dispuesto de su tiempo, han sacrificado su tiempo de familia, ustedes, porque han abierto su corazón para abrir las puertas a todos esos jóvenes, y también Valentina ha sido generosa con los TMT compartiendo a sus papás con ellos. Entonces, eso me parece hermoso. Yo sinceramente, en esta nueva etapa de la iglesia, ustedes me sucedieron a mí prácticamente como líder de TMT. Yo, después de haber sido líder de jóvenes, habían pasado casi 20 años y para mí no fue fácil, porque yo, por más que quiera sentirme joven, pues de todas maneras hay una brecha general muy grande y había muchas cosas que yo no entendía, y por eso empecé a inquietarme con el tema del liderazgo generacional, de un legado generacional, de que cómo nosotros unir todas las generaciones de la iglesia. Y desde que empezamos a hablar de eso, pues Giovanni y Carolina se conectaron y empezaron a asimilarlo, y lo asimilaron muy bien. Y una de las cosas que me gustó mucho de Giovanni y de Carolina, desde luego, pues que tenían un llamado del Señor, pero fue el complemento por su formación académica y su formación militar. Eran personas muy bien estructuradas, además muy ordenadas y llenos del amor de Dios para darle a estos muchachos. Y para mí fue como lo que nosotros estábamos necesitando, porque yo soy rígido y yo trato de ser ordenado y todo, entonces, pero tengo muchas falencias con respecto al tiempo por muchas actividades que tenía, pero ustedes vinieron a llenar como ese vacío que había en Casa sobre la Roca Armenia, y gracias por su buena disposición. Quiero sí preguntarles, porque yo los he visto supremamente activos en TMT, en las redes sociales, todo lo que han hecho, y a propósito, valga el momento para felicitar a todos los muchachos por hacer todo lo que han hecho para mantener conectados a todos los jóvenes de la iglesia, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y los he visto, yo creo que los he visto más conectados ahora que cuando estábamos en la presencialidad, sin decir que la presencialidad es muy importante,
¿cierto? Pero los he visto muy comprometidos, muy conectados. Cuéntanos un poquito a la iglesia cómo lo han vivido. Por ejemplo, ayer en Mujer Integral tuvimos la oportunidad, porque a mí me invitaron casualmente, yo estaba ahí ayudando a mi esposa en donde hicimos la emisión de Mujer Integral, y una de las personas de la alabanza, una mujer de la alabanza, decía lo difícil que había sido y todo el trabajo que había detrás de que se grabara una canción y todo eso. Entonces, o sea, la gente del común, la congregación, ven lo que pasa en las pantallas, lo que pasó ahorita que no teníamos sonido, que yo de pronto mientras estábamos en la transmisión se oía mi voz diciendo qué pasó. Nosotros no somos profesionales, pero detrás de todo esto hay todo un trabajo que es un camello, y además súmele la parte espiritual, las tensiones que a veces manejamos, los tiempos, que todo tiene que quedar muy bien, tratamos de hacer las cosas en excelencia, pero cuéntenos ustedes cómo ha sido toda esta experiencia, cuéntenos anécdotas de cosas que les hayan ocurrido, cosas chistosas que ha pasado con los muchachos, si todos han permanecido o algunos se han desanimado y ustedes han tenido que animarlos de nuevo. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, pastor, realmente pienso que esta dinámica nadie la esperaba. Es una dinámica a veces complicada, pero digamos yo pienso que el Señor sigue siendo generoso con nosotros, y quiero exaltar que todo el trabajo realmente es de los mismos jóvenes. Nosotros solo estamos como a veces ayudándoles a dar la dirección. Obviamente, como dice el pastor, es de reunirnos, es de tener nuestras reuniones de coordinadores y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Oramos al Señor, pero también que sea de manera relevante, de lograr tenerlos conectados en este medio que no ha sido fácil. Y si me pregunta, pastor, sí ha habido desconexión. Incluso hace 15 días hicimos algo que se llamó el Plan Rescate, que era ir a cada casa de cada muchacho llevándoles una promesa del Señor y un dulcecito, con el liderazgo de TNT, que quiero honrarlos porque sé que fue un trabajo arduo, pero es decirle, mire, o sea, seguimos haciendo iglesia, pero lo más importante, el Señor sigue estando con ustedes. Entonces, digamos, hay cosas que a veces uno quisiera tenerlos más conectados, pero definitivamente pues la presencialidad ayuda. De todas maneras, nosotros, digamos, queremos a veces siempre tener todo organizado, pero hay cosas que fallan. Incluso hoy estábamos haciendo nuestra oración antes del servicio, y yo, bueno, Señor, que todos comprometidos, no sé qué, oramos porque nada falla, y se fue la luz, y nosotros fuimos los que quedamos por fuera, y quedaron los de allá, y yo, ay, Señor, ahora vamos a entrar, y ahí rápido por el celular, porque a todos nos pasan cosas, a los chicos también, de pronto, venga, vamos a hacer un video para motivarlos, cómo hacemos para grabar las escenas. Entonces los encuentros difícil porque no nos podíamos encontrar, entonces lograr hacer que haya la coordinación de un lado y otro, y después de esa edición, las primeras veces eran las 3 de la mañana y nosotros estábamos editando todavía cosas, entonces cuando estábamos renderizando se ponía más lento cuando era para TNT, y yo preocupado porque hacíamos transmisión por YouTube y para enviarle a Juan Carlos que también alcanzara a hacer la transmisión, pero realmente quiero honrar al liderazgo de TNT. O sea, los chicos lo hacen, nosotros nos reunimos, decimos una idea y todos empiezan a generar ideas. Yo pienso que eso es lo que permite conectar y que haya una relación más uno a uno. Eso es lo que hemos intentado hacer. O sea, nosotros nos encargamos de esos líderes que tenemos ahí cercanos, y ellos a su vez de los suyos, y así sucesivamente, para lograr tener una comunicación con todos que no es fácil, pero bueno, también estábamos en una alabanza y Nico es una bendición, la hacemos por Zoom, y pues entró alguien y se escuchaba el ladrido del perro y no dejaba escuchar la alabanza, y pues como la pantalla eran como 70, yo no encontraba quién era el que tocaba silenciar, entonces pues estaba mucho más el ruido de fondo, que ahí sí se escucha todo. O sea, yo decía, desde donde estoy transmitiendo ese perro, desde allá toca transmitirlo y escucha mucho mejor. Entonces, bueno, siempre hay cosas, pero digo que la respuesta es con los chicos que son súper comprometidos y conectados en cada segmento.
hay algo que quiero resaltar mucho en ellos y es que comenzamos a decir en la reunión, bueno, con los coordinadores, ¿qué vamos a hacer? Pues no, se me ocurre tal cosa, se me ocurre tal otra. No, y entonces hagamos esto, y entonces hagamos algo, y eso es una bomba, eso para ellos eso es furor, eso es juego con ellos. Entonces uno dice, wow, pero cuántas cosas hay, hasta a veces tenemos programado lo de la siguiente sábado y lo del otro sábado, y así lo vamos organizando porque es que ellos son fuego, ellos a toda hora son creativos, y eso es bonito porque hay que dejar que eso fluya en ellos, porque eso es lo que les gusta a los chicos también, ellos saben exactamente cómo les gusta, qué quieren hacer, entonces ha sido muy rico trabajar con ellos. Bueno, quiero que ustedes me ayuden a desvirtuar una impresión que a veces hay sobre el ministerio de TMT, y es que algunos creen que el ministerio de TMT es un ministerio para entretener a los jóvenes. Cuéntenos un poquito qué es TMT, qué se hace en TMT, cuéntenos un poquito de las pautas que hay que tener en TMT para liderar en TMT, sí, las disciplinas espirituales, los estudios que ustedes hacen y que ustedes puedan contarnos, porque finalmente a mí también como pastor me interesa saberlo, porque como están las cosas, yo ya tengo una edad y en muy pocos años, pues tenemos que pensar en ya un liderazgo donde los jóvenes van a estar a cargo de la iglesia y vamos a estar nosotros a un lado pendientes de lo que se haga, pero los jóvenes con los fundamentos que deben tener son los que finalmente van a ser las columnas de nuestra iglesia. Entonces cuéntenos un poquito y cuéntanos a la iglesia, inclusive a otros jóvenes que en algún momento hacían comentarios de TMT como si TMT fuera un club, pero realmente no es eso. Cuéntenos un poquito sobre... Sí, bueno, pastor, antes de eso quiero decir que si realmente esta es una invitación para todos, quiere uno tener una relación más cercana con el Señor y un compromiso con Él, sirvan. Los que de pronto no sirven no saben, en el servicio es donde uno tiene más compromiso y lo conoce más, porque de hecho nos toca orar más, nos toca clamar más el respaldo del Señor, y TMT es eso. TMT es un ministerio que acerca a los muchachos a que tengan una relación personal con Dios. Y parte de lo que tiene que tener ese liderazgo juvenil es la formación, y tenemos algo que se llama nuestra cultura. Nosotros alineamos mucho con los procesos de Bogotá, pero sacamos también nuestra, digamos, directrices que se las presentamos también al pastor y nos apoyó en hacer esas directrices, y es la cultura TMT. Entonces en TMT el que no ora no puede servir. No hay un líder que pueda servir si no tiene una relación con el Señor de oración, porque la oración es la que nos permite estar blindados. Nosotros antes de cada servicio tenemos que orar. Entonces el líder que no ora, que no se puede conectar a la oración, no puede servir, porque literal es como si lo enviáramos a la guerra sin estar armado. Entonces la cultura TMT, el líder debe estar en oración, debe ser un líder que está primero conectado con el Señor. No hacemos nada en nuestras fuerzas, y vale bien decir que no es un club porque nosotros no entretenemos. Normalmente nosotros organizamos, pero en nuestro tiempo de oración decimos: Señor, entregamos esto a ti y que tú seas, Señor, el que hace la obra, que a través de tu Espíritu Santo llegue el mensaje. Nosotros solo somos instrumentos. Entonces el líder tiene que tener una relación personal con Dios. En TMT todos somos conexión, todos somos encargados de conectarnos a nosotros mismos y de conectar a otros con el Señor. Y pues obviamente tienen que participar. Nosotros tenemos un tema de discipulado para los líderes, donde tocamos temas de noviazgo, de sexo, de la relación con el Señor, de lo que tiene que ser ese líder comprometido primero con el Señor, y algo muy importante, que el líder que no se edifica con el Señor no tiene nada que dar. Entonces tiene que tener edificación también. Y pues yo sí puedo decirle, pastor, que tenga la tranquilidad, porque en ese liderazgo que se está formando vienen jóvenes que están apasionados por el Señor, y que estoy seguro que Dios los va a utilizar para hacer esa transición generacional. Yo le digo a mi esposa, lo más bonito que nosotros tenemos es que ya podemos mirar líderes que pueden tomar nuestra posición
y empezar a guiar también porque tienen una relación con Dios. O sea, no es tanto tener las capacidades de hacer un show porque siempre lo decimos, un show, el que quiera un show está en los espectáculos de los que se dedican a eso y lo hacen de hecho muy bien. Nosotros tenemos un encuentro con el Señor y a través del Espíritu Santo transformando las vidas de los jóvenes que lo necesitan. No hacemos eventos, sino que es que buscamos la presencia del Señor dentro de lo que nosotros hacemos para podernos conectar. Claro, y hay otra cosa, y es que en algún momento me decía alguien que es como si nosotros adoptamos cosas del mundo para meterlas en TMT. Entonces yo le explicaba a esa persona, que nosotros tenemos que ubicarnos en el mundo en que estamos. Y no es que nosotros estemos compitiendo con el mundo, porque finalmente competir con el mundo, pues hay muchas cosas que el mundo tiene que nosotros como iglesia no podemos brindarle a los muchachos, ¿cierto? Pero lo que sí podemos brindarle y que es la necesidad vital y esencial es la presencia del Señor. Amén. Que aprovechemos, por ejemplo, cosas que con los que muchachos conviven en el mundo, como es el tema de la virtualidad, de algunas cosas que pasan en las redes sociales, donde nosotros lo que hacemos es aprovechamos ese espacio como una estrategia para poder captar la atención de esos muchachos, pero con un mensaje de fe, con un mensaje cristiano, donde podamos nosotros conectar a esos muchachos con el Señor, que vendría a ser como lo más difícil. Sí, y pastor, hay algo importante y es que los recursos están tanto para lo bueno como para lo malo. La misión de nosotros es utilizar ese recurso para lo bueno. Y transformarlo. Y no podemos, digamos, estigmatizar porque son jóvenes que necesitan conectarse con un evangelio que es real, que los transforma, pero que también está contemporáneo. O sea, que ellos lo pueden ver un Señor, un Dios cercano y puedo decir que parte de lo que a mí me alejó en algún momento del Señor es que yo venía de una religiosidad muy profunda. Yo era capaz de decirle a cualquiera, ay, por sus frutos los conoceréis, y le criticaba la forma de vestirse, pero en mi corazón no estaba la relación con el Señor. Cuando entendí que eso no era, sino que era conectarme realmente con el Señor y que hay cosas de verdad que son más profundas de lo que uno se imagina, se me quitó todo ese velo religioso y pude encontrar a un Dios amoroso que me recibía, que me aceptaba y que fuera de eso me conocía y me permitía ser como yo soy. O sea, ustedes van a encontrar a jóvenes que oran papito, eres ese Dios cercano. O sea, no necesitamos expresarlo con palabras que nos hagan sentir un Dios lejano, sino cercano, y esa es la idea, ser relevante para eso con los jóvenes. Que los videos que hacemos pues sean relevantes para ellos y que ellos entiendan finalmente el mensaje que viene del Señor, porque el mundo no para y el mundo sí hace muchas producciones. Nosotros tenemos las herramientas, pero a veces les tenemos miedo porque creemos que eso no viene del Señor, y no, ahí está, porque Él también nos pone los medios, nos pone la capacidad y sobre todo nos da el discernimiento con el Espíritu Santo para poder llevar el mensaje real, sin ser un show, porque no es un show, no debe ser un espectáculo, pero sí, digamos, buscar la dinámica para que los jóvenes se puedan conectar. Y finalmente lo único que transforma la vida de una persona es el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios transforma. Amén. Para entretener, para eso están Netflix, para eso están muchas plataformas, pero realmente para que una vida sea transformada, para que un joven sea ministrado por el amor de Dios, solamente lo puede conseguir enseñándole a tener una relación con Él, enseñándole a que tenga un encuentro con la palabra de Dios y hacerlo de una manera contemporánea, porque finalmente Jesucristo nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, y que el joven de hoy necesita respuestas de hoy para su necesidad de hoy. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos guarde de que perdamos a nuestra juventud porque nosotros como iglesia no tuvimos respuestas para ellos. Entonces, muchas gracias por eso y
Bueno, entonces yo les hago una pregunta. Creo que es muy difícil tomar decisiones ahora hacia el futuro, ¿cierto? Por la misma situación que estamos viviendo en el mundo actual. Pero ¿qué hay para TMT en el futuro? Bueno, esto yo le decía, pastor, que el liderazgo de la iglesia está en TNT y realmente lo que viene es que esos jóvenes en su conexión con el Señor empiecen a transformar el mundo que nos rodea, que está muy difícil. O sea, realmente hay que hacer impacto en lo que está rodeando a los jóvenes también, y que más que para animar a un joven caído que otro mismo joven. Entonces TMT, yo lo veo como esa comunidad que crece en amistades y relaciones también significativas que pueden rodear su entorno e influenciarlo de manera positiva. Y voy a decir que vemos jóvenes universitarios que están en medio de la universidad haciendo luz de lo que hace el Señor en sus vidas y no necesitando hacer lo que dice el mundo para creer que se encuentra la felicidad. Entonces, el TMT es un TMT relevante en la iglesia y fuera de ella, con su conducta y con lo que puede impactar a los demás y evangelizando con el ejemplo. Muchas veces no lo que dice, sino cómo actúa también, y cuando deja de hacer y empieza a generar inquietudes y preguntas en los demás. Pienso que eso viene y que nos podamos seguir conectando. Nosotros también le pedimos al Señor que podamos volver a encontrarnos, que podamos volver a tener esas reuniones de jóvenes que se necesitan, pero pues va a ser en el tiempo del Señor. Pero ahí viene una generación que se levanta para despertar esa necesidad del Señor, porque a veces generaciones se levantan y como que se adormecen, y pues entonces que no, es con el Señor, vamos para adelante, y que ellos sean los que puedan influenciar. Hace poco tuvimos una actividad con Años Dorados y hablábamos en el ministerio, es que nosotros influenciamos en Años Dorados, en J+25, en parejas, en Roca Kids, en todo, porque básicamente de ahí nace esa transición generacional, es como yo lo veo. Yo veo líderes fortalecidos en el Señor. Veo líderes que mañana van a hacer que vengan más jóvenes a los pies del Señor. Ellos, aparte de que están liderando hoy, ellos piden, ellos quieren seguir edificándose, ellos quieren saber más, ellos quieren tener palabra, ellos quieren hacer los cursos que se están haciendo en la iglesia. Entonces son jóvenes que espiritualmente están muy fortalecidos. Y quiero resaltar otra cosa, y bueno, este es un mensaje, el que quiera buscar relaciones significativas y con propósito, queremos que TMT también sea esa semilla de esos noviazgos que crecen, que tienen un propósito como el Señor lo quiere, y nosotros oramos por ellos. Nosotros a los chicos les decimos, a veces quisiéramos meternos en ellos que no cometan los errores que nosotros cometimos, pero ¿para qué? Porque ellos van a ser el ejemplo para esas otras generaciones que vienen. Y ojalá dentro de la misma iglesia, no somos perfectos y lo sabemos porque estamos en eso, y por eso todos necesitamos, y la iglesia es un hospital de los que necesitamos del Señor, pero digamos todos tenemos la idea de que vamos a buscar al Señor, y por fuera no van a encontrar eso, por lo menos encuentran gente comprometida, y ojalá, pastor, lo digo, que haya muchos noviazgos en la iglesia con propósito, que lo hagan como el Señor quiere, y que después sean eso, ejemplo para esas otras generaciones. Amén. Mire, por ejemplo, yo en estos días pensaba, porque Lina y yo nos conocimos prácticamente, llegamos a la iglesia de 20 años. Apenas Casarroca era un grupo de oración, y nosotros recibimos edificación cuando apenas estaba empezando la iglesia con el pastor Silvano y Patricia en las venidas que ellos tenían aquí a Armenia, y los pastores que llegaron a pastorear la iglesia, pues prácticamente nos mentorearon a nosotros. Pues nosotros éramos TMT, nosotros nos casamos en la iglesia. Después asumimos el liderazgo de TMT, y siempre el ministerio de TMT ha sido un ministerio vital y muy activo en la iglesia. De hecho, Casa sobre la Roca se caracteriza por ser una iglesia joven, ¿sí? O sea, su alabanza, su manera, su forma de hacer las cosas, ¿sí?
es como dando respuestas, como buscando que la iglesia, siendo una iglesia contemporánea, que podamos dar respuestas a la gente, y ahí es donde necesitamos nosotros de la juventud para que nos ayude a los que ya con el tiempo vamos creciendo, que ellos nos ayuden también para que podamos entender el mundo en que ellos, con el que ellos se están enfrentando. Entonces, nosotros estuvimos a cargo de TMT, y en TMT muchos matrimonios salieron de TMT, jóvenes que estuvieron en TMT, jóvenes que fueron, o sea, se casaron siendo vírgenes, jóvenes que se casaron, que recibieron toda la instrucción, que fueron fieles, ¿sí? Algunos igual también metieron las patas, y el Señor los restauró y los levantó y se casaron, ¿cierto? Y llegó un tiempo en que eran muchos matrimonios, y la meta de todos los jóvenes era casarse y encontrar su novia en la iglesia. Y las niñas oraban por quien iba a ser su esposo, y oraban por ese esposo en la iglesia, y los jóvenes oraban por su esposa en la iglesia. Entonces, hoy eso no puede cambiar. Eso no puede cambiar, eso tiene que seguir siendo así. Y un joven de la iglesia no tiene que estar pensando como un joven del mundo que está pensando solo en viajar, en estudiar y comprarse un gato, y de pronto si se novia, irse a vivir con la novia, y si no funciona, entonces y sigue la vida. No, un joven de la iglesia no puede pensar de esa manera. Un joven de la iglesia tiene que pensar, sí, en estudiar, en capacitarse, en ser responsable, en crecer espiritualmente, en ahorrar y poder tener que ofrecerle a la persona que Dios va a poner en su camino para formar un hogar edificado sobre la roca. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos Héctor y Jennifer, son líderes de J+25, y ellos se conocieron en TMT. Alex y Viviana. Alex es el rector del colegio, se conocieron en TMT. Y muchos otros líderes que han pasado por la iglesia se conocieron en TMT. Entonces tenemos que seguir con la misma línea. Hace poco atendí una consejería de unos jóvenes que ya son jóvenes profesionales. Uno de ellos está viviendo en Medellín, y son jóvenes que son novios y se comprometieron para casarse. Él vive en Medellín, ella vive aquí en Armenia, ella es abogada y él es ingeniero de sistemas, y son jóvenes que vinieron a hablar conmigo porque se quieren casar, y son jóvenes que se han guardado, que con sus familias vienen a la iglesia y están pensando en el matrimonio, en hacer las cosas correctamente, han ahorrado. Él le pidió la mano a sus suegros, los papás están de acuerdo, ya tienen una fecha. O sea, una cosa espectacular. Yo decía, esto lo tienen que escuchar todos los TMTs, porque así es como tiene que seguir siendo, así tiene que seguir siendo. Y una cosa que le quiero decir a los jóvenes TMT, y especialmente a las niñas, que a veces como que en ese mensaje que el mundo le está vendiendo a la sociedad con respecto a la igualdad y que la mujer tiene que ser empoderada. Entonces, sí quiero decirle a las niñas, jóvenes y bellas de TMT, que por favor se dejen conquistar. ¿Sí? Las niñas de la iglesia tienen que dejarse conquistar de los hombres, no las niñas salir a conquistar el hombre, no. Ese es el principio bíblico. Cuando Abraham envió al empleado, a su empleado, para que fuera a ayudarle a buscar esposa a Isaac, llegó donde estaba, creo que Rebeca, ¿cierto? Rebeca, ¿cierto? Es que no me acuerdo si era Rebeca. Bueno, llegó allá, y cuando llegó allá, que la escogieron, ella se cubrió. ¿Sí? Ella se cubrió y fueron a buscarla. Ella no fue a buscarlo a él. ¿No? Él fue a buscarla a ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las niñas? Orar
Y si tienen un joven que les gusta, orar por ese joven. Y tarde o temprano, en respuesta a esa oración, ese joven las va a conquistar. Y que cuando ese joven llegue a conquistarla, la niña diga, esto es una respuesta de oración. Y que ya la niña pueda expresar. Porque el pastor Silvano, yo me acuerdo que cuando venía el pastor Silvano a dar su seminario sobre sentimientos, noviazgo y sexo, él hablaba de que cuando una niña expresaba cuánto le gustaba a un muchacho, eso terminaba siendo un problema para esa niña, porque el joven se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante, inclusive puede hasta maltratar a esa niña. Entonces, este es un mensaje que le doy a los hombres y además que los jóvenes de TMT tienen que concretar, tienen que tener metas claras, tienen que hacer las cosas correctamente, ¿sí? Y las niñas de TMT, orar, guardar el corazón y en su debido momento, en respuesta a esa oración, va a llegar el hombre que las va a conquistar. Entonces, eso era lo que quería decir como un paréntesis a este espacio. No sé qué horas tenemos ya. Esta entrevista se nos ha prolongado un poco, pero valga la oportunidad nuevamente para dar las gracias a Giovanni, a Carolina, también a Valentina, si Valentina nos está viendo. A Valentina, bendecimos los hijos de Giovanni en Canadá y todo lo que ha sembrado el amor en sus hijos, y a Valentina por su corazón, por compartir a sus papás. Gracias Giovanni y Carolina por también prestar un servicio incondicional, sin esperar nada a cambio, sin motivaciones equivocadas, sino siempre sirviendo al Señor. El tema de las obras de teatro, el tema del servicio en algún momento en Visa, el tema de apoyar el colegio siendo voluntario durante tanto tiempo en actividades que hicimos, igual Carolina en la presencialidad sin estar trabajando en el colegio, estando apoyando al esposo para actividades del colegio de manera voluntaria. Y ya por último, Giovanni, para los que no saben, Giovanni hoy en día es el coordinador de formación, de fundamentos. De fundamentos del Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano. Y también Giovanni, valga la pena decirlo, que tú viniste a llenar algo en lo que había un gran vacío, porque en el colegio nosotros nos ocupamos mucho por la parte académica y siempre la parte espiritual, aunque siempre ha sido una prioridad para nosotros, pero había algo que estaba como cojeando allí, y tú llegaste a poner orden, a ayudarnos a conectar a los maestros, a conectar a los estudiantes, a vincularlos no en una religión, sino en una relación con Dios. Y gracias, cuéntanos la experiencia en este año y ahorita con este tema de transición tan complicado, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, pastor, gracias también por eso. Pues yo quiero aclarar que cuando nosotros salimos de Bogotá, y algún día lo dije, cuando salí de Fuerza Aérea, yo salí a poner empresa y dije, yo no me vuelvo a emplear. Pero me acuerdo que el pastor en la oficina me dijo, esto es un llamado y es un ministerio, entonces se me acabaron todos los argumentos y no pude decir nada, porque pues cuando es el servicio del Señor es diferente. Y ha sido un crecimiento. Yo creo que si antes oraba, nos ha tocado orar el doble, porque realmente los que conocen el tema del colegio, hay un ambiente espiritual también que se mueve, que es bastante fuerte, que uno tiene que estar conectado con el Señor y pues digamos que Él es el que hace las cosas. Entonces, para mí ha sido un privilegio también. He podido conocer a personas que aman al Señor también, y cada profesor, lo puedo decir, que realmente lo que tiene es un ministerio. O sea, no es un trabajo, sino un ministerio, empezando desde, pues obviamente la cabeza del pastor, de
del señor rector, de los coordinadores, donde se siente ese amor por los chicos, por las familias, porque realmente en el nuevo gimnasio cristiano se reciben, son familias, la necesidad está en la familia completa. Y pues gracias a Dios no pensé realmente, digamos, estar cumpliendo esa función, pero para mí ha sido un regalo del Señor y un privilegio. En esta experiencia virtual que ha sido también complicada, obviamente en el colegio el trabajo, digamos, como que se duplica porque mantener la atención de todos a través de las cámaras no es fácil, y más seguir la dinámica del colegio. Pero yo pienso que Dios nos ha respaldado, se han tomado decisiones desde antes, yo pienso que ha habido la dirección del Señor también para esas decisiones del pastor, del rector, de todos, y pudimos tener un año con una plataforma que inicialmente sé que no era esa la función, pero terminó siendo la base de esa virtualidad. Y a pesar de eso, nosotros podernos unir en algo, y quiero aclarar que esa es la visión más importante del colegio. Todos los días se reúne a las 6:30 a orar, a tener ese tiempo de relación con el Señor para pedir que todo el trabajo sea direccionado por Él. Y pienso que eso es algo maravilloso que se ha podido lograr y sembrar en los jóvenes. A veces uno puede sentir la frustración y uno dice, venga, yo les digo, y como que siento que no está llegando el mensaje, pero nuestra función es no cansarnos de dar ese mensaje, porque el Señor es el que finalmente va a traer el fruto, en cada muchacho. Qué chévere, Giovanni. Hoy tuve una invitación del Ministerio de Oración que invitaron a un ayuno hoy en la mañana, y tuvimos no solamente estuvo el Ministerio de Oración, sino que estuvieron vinculados maestros del colegio en ese ayuno, y también estudiantes del nuevo gimnasio cristiano en el ayuno con una muy buena actitud, y estuvieron también orando, y eso me pareció muy, 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 muy bonito. Como decía el pastor Darío cuando fundó el nuevo gimnasio cristiano en Armenia, que decía, hoy estamos sembrando la semilla para un nuevo país. Y el hecho de levantarse a orar tan temprano y poner las actividades de un trabajo en el tema de la educación, eso marca la diferencia, Y como decía Giovanni, sí es difícil, porque en un mundo tan secularizado como el que estamos, tan materialista y tan humanizado, poner a Dios en primer lugar, pues eso nos lleva a que tengamos una resistencia espiritual complicada, pero como hemos aprendido, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y es la luz la que hace que las tinieblas desaparezcan, y es finalmente la verdad la que prevalece frente a tanto engaño y tanta mentira, porque finalmente la necesidad del hombre es la misma, y es la necesidad del Señor. Entonces, por último, quiero decirles dos cosas, y es, ustedes llegaron de Bogotá, ¿cómo lo recibió Armenia? ¿Cómo lo recibió esta región? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo recibieron en la iglesia? No sé qué pasa cuando vuelven a Bogotá después de haber estado viviendo en Armenia. Cuéntenos eso, ya como para que demos cierre a la entrevista. A ver, Carolina. Pues, empezando, yo no quería venir a vivir. Yo no quería salir de Bogotá. No era que no quisiera venir a vivir a Armenia, sino que yo no quería salir de Bogotá. Y Giovanni, yo me quiero ir, y yo, bueno, pero ¿para dónde se quiere ir? Dijo, no, yo me quiero ir. Te dijo, no sé, para algún lado vamos a mirar. Y entonces empezamos una travesía por Colombia. Le digo yo, eso fue viaje por Colombia, pues estuvimos en muchas partes mirando, y dentro de esa travesía pasamos por aquí, por Armenia, y cuando pasamos por aquí, yo le dije, pues, cuando ya llegamos, regresamos otra vez a Bogotá, yo dijo, bueno, al final, ¿a dónde? Entonces yo le dije, Armenia, a mí me encantó Armenia, el paisaje, la gente, empezando por ahí, gente pues que nosotros no conocíamos a nadie, pero la gente nos pareció muy bella, muy amable. Entonces dijo, bueno, listo, entonces nos vamos para Armenia. Y así vinimos, pero igual yo no quería venirme para acá, yo no quería dejar toda la estabilidad que teníamos en Bogotá. Entonces un día en la iglesia donde servíamos,
la esposa del pastor dijo, hubo una reunión de servidores y la esposa del pastor dijo, yo soy la encargada de aterrizar los sueños de mi esposo. Cuando ella me dijo eso, yo sentí que me entró un taladro por aquí, me bajó hasta la espina. Y entonces yo decía, uy, Dios mío, yo decía, no, yo dije, pues esto más confirmado. Y yo pedía confirmación y más confirmación, pero dígame que sí, ya no, he confirmado. Entonces le dije, sí, en obediencia, y en obediencia nos vinimos para acá. Y fue cuando conocimos Armenia, fue maravilloso. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué iglesia hay en Armenia? Entonces me dijo, no, pues Casarroca, ahí está el colegio. Y yo, no, mejor dicho, ¿para qué queríamos más si ya estábamos ahí? Y cuando llegamos aquí, pues sí, vinimos con un corazón dispuesto para servir y la gente nos abrió las puertas. O sea, encontramos, en cada persona que encontramos palabras de amabilidad, de cariño, de bienvenida. Nos sentimos muy, muy acogidos aquí en esta tierra. Ha sido maravilloso. Y cabe decir que nosotros somos los únicos que estamos acá los tres como familia, no tenemos familia aquí en Armenia, pero la iglesia es nuestra familia hoy y todo lo que hacemos gira en torno a la iglesia y queremos agradecerles porque hemos sentido el cariño muy especial, nos han acogido de manera muy especial en el amor del Señor primero, pero obviamente el cariño se siente como iglesia, somos acogidos y somos bendecidos y pues no nos sentimos solos. De pronto alguien va a decir, pues ustedes se van allá donde no conocen a nadie, pero realmente no es así. Hoy recibimos el amor de muchos de ustedes y queremos darles también la honra por eso y agradecerles porque encontramos una iglesia de puertas abiertas, pero sobre todo con el amor del Señor y que nos acogieron. Mi hija está también feliz, nos han acogido de manera significativa y el privilegio también de estar acá, que es un regalo del Señor. Y esta tierra es un regalo del Señor y de pronto los que crean que uno debe aferrarse a las cosas porque fue algo que nos pasó, nosotros soltamos todo lo que teníamos. Nosotros nos decía, ¿usted cómo les ocurre irse para Armenia? Ya nadie los conoce, ustedes no tienen nada allá, ¿qué van a ir a hacer? Pero el Señor es el que conoce y lleva los propósitos, entonces ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Y Bogotá de visita. No más. Ir a saludar a la familia, estar con ellos, pero lo posible que ellos vengan. Aquí no hay trancones, no hay trancones y de pronto la plata alcanza un poquito más. Sí. Bueno, y ahora quiero que ustedes me le den un mensaje a la iglesia, a los jóvenes, a todas las personas que se conectaron hoy, que todavía están conectados, porque son muchos los que están conectados, y que ustedes puedan permitirle al Espíritu Santo que este sea el momento de ustedes hablarles claro con respecto a todo lo que han vivido, el testimonio que han contado, la experiencia en el servicio, los consejos que han dado. ¿Qué mensaje, como si como si ustedes tuvieran 2 minutos de su vida para dar un mensaje a las personas que los están escuchando? ¿Qué le dirían hoy a esas personas, Giovanni y Carolina? Bueno, muy importante. Dios es un Dios cercano, real y que no hay opción fuera de él. Que todo esto incluso que está ocurriendo puede haber sido sorpresa para nosotros, pero para Dios no. Y Dios no se ha desconectado. Y Dios vive dentro de cada uno de nosotros y nosotros debemos mantener esa relación y esa conexión con el Señor. Para los chicos no hay opción. Sin Dios no hay opción, no hay camino diferente. Debemos siempre pedir la guía del Espíritu Santo. No lo hagamos solos. El que piensa que puede hacerlo solo está equivocado. Hasta que no aprendemos a soltar y a depender totalmente del Señor, no podemos encontrar las maravillas y no podemos avanzar hacia esa verdadera relación y vida plena y con propósito que es. Yo les diría, más conexión con el Señor, estar en estos espacios, seguir haciendo iglesia, pero sobre todo seguir en su relación diaria con el Señor y personal, porque eso es lo que nos sostiene en todo momento y en todo tiempo. Y como dice la misma palabra,
todo puede pasar, pero las palabras del Señor no pasan y se cumplen y su voluntad es perfecta en cada uno de nosotros. Amén. Yo les diría a las personas, y lo digo por experiencia propia, es que no tengamos miedo a renunciar a lo que tenemos, a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos sentimos bien. Porque cuando el Señor nos quiere mover, nos hace renunciar a muchas cosas que nos gustan. Entonces renunciemos a esa carne para que y nos dejemos mover por el Señor. Cuando nosotros nos dejamos mover por el Señor, nos dejamos guiar y donde el Señor nos ponga a servir, el Señor hace maravillas en la vida de uno. Más que haber dado, hemos recibido con este ministerio. Nos hemos llenado de amor, el Señor nos ha bendecido, el Señor ha bendecido más nuestro hogar, ha sido maravilloso. Y nos ha llenado de tanto amor que tenemos que dar mucho más de eso que Él nos ha dado. Entonces, que no tengan miedo a renunciar, déjense mover, dejarse mover por las manos del Señor a donde Él nos quiere llevar. Porque los pensamientos de nosotros no son ni la mitad de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, amén. Así es. Muchas gracias, gracias Giovanni, Carolina. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Por último, quiero decirles a las personas que algo que le dije hoy también al Ministerio de Oración es que tal vez en este momento, después de 8 meses, estamos cansados de la virtualidad y muchos en algún momento decimos, hoy no nos vamos a conectar porque estamos cansados. Yo quiero exhortarlos a que nos sigamos conectando. Nos sigamos conectando porque hoy la conexión a través de estas plataformas digitales es la única manera de nosotros podernos congregar. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tal vez el conectarnos, así estemos cansados, en esa conexión vamos a recibir la palabra que necesitamos de aliento, de esperanza, esa palabra que nos va a fortalecer, que nos va a dar vida para el resto de la semana. Entonces, no dejemos de hacerlo. No han sido meses fáciles, han sido difíciles para todos. Yo creo que aquí no podemos decir que esto es un viaje en donde todos hemos cruzado en la misma barca, no. Todos hemos cruzado durante estos 8 meses en barcas distintas, porque hay personas que la han pasado mucho más difícil que otras. Sin embargo, tenemos al Señor, tenemos que sacar la lecciones hermosas de esto y ya estamos más cerca de que esto termine que cuando empezamos. A mí me hablaban al principio de una cuarentena y yo pensaba en 40 días y llevábamos una semana y para mí eso era imposible. Pasó un mes, el otro mes volvían y que se prolonga y el otro mes y ya vamos en el 8º mes. No me he podido acostumbrar, quiero ser claro y honesto con ustedes. Sin embargo, ya próximamente, no muy lejos, reabriremos nuevamente nuestros templos. Tenemos que seguir con el autocuidado, tenemos que seguir cumpliendo las restricciones. Jóvenes, seamos juiciosos. La Biblia dice en Primera de Timoteo que el joven debe ser ejemplo en conducta, amor, fe y pureza. Conducta, amor, fe y pureza. A veces la juventud nos lleva a ser irresponsables o a pensar que a nosotros nada nos va a pasar. Miren que Giovanni comentaba que siendo muy joven tomó malas decisiones y tuvo que asumir las consecuencias de sus malas decisiones. Hoy ustedes tienen la oportunidad de recibir el mensaje del Señor, de poder estar conectados todo el tiempo. Entonces aprovechemos este espacio para que no nos desconectemos. Y a todos, gracias, Dios los bendiga. Mañana tenemos nuestros 2 servicios a las 9 de la mañana y 11. Quiero informarles a todos que íbamos a dar inicio, a dar reapertura al ministerio de Josué el próximo sábado, el 4º sábado,
pero lo vamos a tener que aplazar para el último sábado porque tengo un viaje con la familia la otra semana y me tocó aplazar esa reunión. Igual, damos inicio, hoy creo que se dio inicio a un nuevo curso de madurez espiritual a las 4 de la tarde y el próximo martes daremos inicio a un curso de las llaves del poder. Entonces es importante que se inscriban. Sin más retórica y más palabras, que pasen una buena noche, Dios los bendiga. Queremos también agradecer a todas las personas detrás de cámaras, el Ministerio de Visa, las personas delegadas por William y Viviana, Juan Carlos y Marcia. Gracias también a Edward por prestarnos la cuenta de Zoom, que no tiene un límite de tiempo. Y gracias Giovanni y Carolina por su buena disposición. Gracias. De verdad que estamos muy agradecidos. Y lo que les he dicho a todos, que si antes los admiraba, admiro más. Que si antes los amaba, ahora los amo más. Y a nuestros jóvenes los amamos. Recuerden que ustedes son la vida de la iglesia. Desde luego respetamos Años Dorados, respetamos todos los segmentos, pero la juventud tiene una gran responsabilidad frente a todos los retos que como iglesia tenemos en el futuro. Entonces, que el Señor los bendiga. Un abrazo bien grande. Gracias, pastor. Chao. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Iglesia, es importante hacer tu transacción online de diezmos y ofrendas a través de una transferencia bancaria a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia. Inscribe la cuenta de Casa Sobre la Roca para transferir tu diezmo o donación con el NIT 830-010-896 a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 8670017925. Cuando haya sido exitosa tu transacción, envíanos el soporte al correo armenia@casarroca.org. #Casarroca no para. A continuación, te contamos sobre el aporte de diezmos y donaciones a través de los puntos Baloto. Primero, acércate a un punto red vía Baloto en cualquier parte del país. Segundo, indícale al cajero que desea realizar una donación a nombre de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Tercero, informa el código de la transacción 272727. Cuarto, código de convenio 1190, tu número de cédula y el código de la ciudad. Para Armenia, nuestro código es 002. Y por último, el valor de tu diezmo o donación. Verifica que cada punto haya quedado correcto. Envía el comprobante de tu transacción a armenia@casarroca.org. La iglesia somos todos. Acompáñanos a hacer iglesia.